porque ellas conocen su corazón. Hoy tenemos a la doctora Mari Carmen Laureano hablándoles a ellos. Hablemos de hombres. Bueno, y hoy es un tema que los hombres no nos podemos identificar para nada. Para nada. Trabajas demasiado. Y las mujeres también, ¿verdad que sí? Bueno, nosotras. Mientras a veces cantamos la canción del Gran Combo y no hago más nada. Nos convertimos en adictos al trabajo. Sí, esto es un tema, ¿verdad? Que nos asignaron, nuestro jefe nos los asignó cuando comentó, ¿verdad? Acerca de algunas dinámicas de los hombres, ¿no? Estábamos conversando precisamente en el último segmento de Tacones Altos, la importancia de hacer una separación entre lo que es ser y hacer. Ajá. Y obviamente, ¿verdad? Estábamos enfatizando la importancia de lograr ser para tener no una pseudo existencia, sino una realización plena de la vida, compartiendo precisamente con los que están en nuestra vida lo que somos por dentro. Entonces, olvidando un poco los espacios externos para ocuparnos un poco del ser interior para poder autocuidarnos, ¿no? Entonces, el trabajar demasiado, fíjense que en nuestra sociedad el trabajo es un valor positivo. O sea, se ve como bueno el trabajo y qué bien que se vea como bueno porque el trabajo es bueno. Todos deberíamos estar ocupados en algo, ¿verdad? Porque el ocio pues trae algunas costumbres no muy buenas, ¿verdad? Y ya en segunda Tesalonicenses, ¿verdad? El mismo apóstol lo comenta, la importancia, ¿verdad?, de ganarse el dinero y no estar haciendo mal a otras personas. Y desde pequeños nos enseñaron el valor ¿verdad?, el trabajo. Fíjense que es bien interesante porque esas figuras de autoridad nos fueron poco a poco compartiendo ese tema del trabajo. Lo veíamos en los nuestros y hay algún sesgo de lo que son las generaciones. Podría decirse que una de esas es el concepto del trabajo. Porque para el millennials, que es una persona un poco más independiente, más globalizada, más ocupada, ¿verdad?, lo internacional, menos concentrado en lo fijo, pues obviamente tenía papás y abuelos que son pues no millennials, sino precisamente baby boomers o de la generación X. Entonces, para estas otras generaciones el trabajo era sumamente importante, el trabajo duro, el esfuerzo, el gastarte por los tuyos, la honra del trabajo. De hecho, usted camina por ahí, por algunas avenidas y se da cuenta que algunos de los mensajes que se emiten es precisamente eso, ¿verdad? La honra hacia el trabajo fuerte. Entonces, pues crecimos, ¿verdad?, aprendiendo eso de nuestros padres y en realidad todo esto viene desde los filósofos. Fíjense que si usted sigue hacia la parte de atrás, ¿verdad?, de esas historias, nos damos cuenta que desde que Platón constituyó lo que era el Estado, entonces puso algunas clases privilegiadas de la parte de arriba de esa pirámide, ¿verdad?, de esa jerarquía, y algunas clases en la parte de abajo. Esos eran los esclavos, los que servían, y un poco pregonar que si habías nacido pobre, pues eso era lo que te había tocado, probablemente porque no te habías comportado muy bien en otra vida y obviamente no habías evolucionado lo suficiente como para poder entonces estar en un lugar alto en esa, ¿verdad?, en esa jerarquía. No solamente la cuestión de las clases sociales, sino también las personas, así que los varones ocupaban un lugar de supremacía, Juan Carlos. Y en ese lugar de supremacía venía por el entendimiento tanto de Platón como de Aristóteles de que el hombre era perfecto, era imagen clara, ¿verdad?, de un ser superior. Y obviamente pues era completo, mientras que la mujer era un ser inferior, era un hombre deformado. Y usted dirá, ¿qué? ¿Cómo, Pérez? Que es que a mí siempre me han enseñado la filosofía, pero nunca me han hablado sobre eso. Y yo les he hablado algunas veces de esta investigación que hice, porque pues yo siempre me decía, esta posición de hombre y mujer, ¿por qué razón? ¿Por qué sociológicamente se ve de esta manera? Así que me di a la tarea de uno de mis cursos del Seminario Evangélico de Puerto Rico hacer una investigación que se llamó Voces del Pasado en la visión de las mujeres hoy. ¿De dónde surge el ver a la mujer en una posición de menos privilegio? Y es que precisamente cuando se establece este estado, se escuchan a estos filósofos que son personas de mucho entendimiento que en su época dijeron esto. Y obviamente al colocarlos en esta posición, Juan Carlos, del hombre arriba, ¿verdad?, en esa supremacía como el ser más completo, pues le tocaba lo que eran los escenarios públicos, lo que era la casa, el trabajo por el Estado, los grandes proyectos sociales, mientras que suprimieron a la mujer a los espacios
privados, que eran los de la casa, lo doméstico, criar a los hijos y cultivar un poco la tierra. Mucha gente piensa que estos entendimientos, estos roles estereotipados de hombre y mujer vienen de las Sagradas Escrituras, y no es así. Viene precisamente de esta historia de los filósofos que dijeron: vamos a organizar a los ciudadanos debidamente, vamos a establecer un orden, una estructura para que todos podamos convivir. La Escritura enseña lo contrario. Las mujeres destacadas, a honrarla. Jesús le dio la posición. Trátala como vaso más frágil. Definitivamente. Y fíjense que es bien interesante, ¿verdad?, estas historias, porque en gran medida Tertuliano, Agustín de Hipona y otros, ¿verdad?, Tomás de Aquino, todos estos padres introdujeron esta información de los filósofos en lo que es el mundo eclesial. Y por eso entonces, bajo este filtro, muchas personas interpretan los textos a causa de esto. Wow. Y obviamente, ¿verdad?, entonces se ve al hombre en una posición elevada, y alguna vez alguien me hizo una entrevista y entonces me dice, no, porque es que como fue creado primero, pues entonces debe tener un lugar de privilegio. Yo le dije, o sea que usted ama más a su primer hijo que a los otros hijos. Y me dijo, no, para nada. Y yo digo, bueno, de la misma manera, ¿verdad? Entonces no podemos pensar que porque uno fue creado primero o porque uno haya nacido primero, ¿verdad?, es más importante que el otro. Entonces, fíjense que este valor del trabajo está acompañando a los hombres siempre, porque obviamente se enseñaba a que él era el que salía, el que defendía, protegía al Estado, lo enriquecía y también sostenía a su familia. Así que sobre los hombros de los hombres está el peso fuerte del trabajo, de tener que verdaderamente sustentar a su familia. Gracias a Dios que los tiempos han cambiado. La industrialización hizo que las mujeres también lograsen, ¿verdad?, acompañar a sus compañeros y nosotros ayudar en ese proceso también de ganarse la vida, de entre los dos poder tener un mismo pote, si es que usted lo tiene, ¿verdad? Exacto. Yo respeto su posición, pero ambos ver este proyecto hasta en el sentido económico nuestro, en lugar de no es solo tu responsabilidad, se supone que tú hagas esto, y vemos a veces personas que exigen a miembros de la familia cosas que en realidad no les pertenece, porque el sustentar un hogar es de todos los miembros de la familia. Y doctora, cuando, ¿verdad?, hablando de todo esto tan interesante de ¿verdad?, porque hay una pregunta clave: trabajas demasiado, y estamos hablando de la historia, de los filósofos y todo lo que trae esto del hombre, ¿verdad?, en esa faceta. Pero la Biblia, cuando dice que el hombre trabajará con el sudor de su frente y entonces la mujer parirá con dolores, ¿qué me puede decir sobre esa? Esa es una pregunta sumamente interesante. Eso es una pregunta sumamente interesante, y qué bueno que ya lo respondimos en el sentido científico de la palabra, porque el parto es una labor. Así que también es un trabajo. Y se pare con qué. Con sudor y dolor. O sea, que fíjense que es la manera, obviamente, en que categorizamos todas las cosas, ¿verdad? Y cómo lo vemos, si lo vemos literalmente, cómo lo interpretamos, si verdaderamente entonces en esa interpretación vemos dónde fue escrito el texto bíblico, lo contextualizamos para hacer una exégesis responsable del texto bíblico. Fíjense lo que dice Pablo acerca del trabajo, y quiero, ¿verdad?, leer específicamente la versión lenguaje actual. En segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10 dice: cuando estábamos con ustedes, le decíamos que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Pero nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se pasan metiéndose en los asuntos ajenos. Estoy leyendo la escritura. A esas personas les llamamos la atención, y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, le ordenamos a que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Y yo diría un gran amén, ¿verdad que sí? Porque obviamente ocuparse, ¿verdad?, es bien importante. Pero ¿cuánto ocuparse? Claro. Trabajar es bueno. Ganarse el sustento honradamente es bueno, pero cuando es demasiado, ¿qué significa demasiado? Pues bueno, sabemos que si trabajamos en una empresa, en una agencia, en una institución, los horarios ya están establecidos, porque ha habido una negociación entre lo que es el patrono y ese empleado sobre la cantidad de horas que trabaja, ¿verdad? Tú me vas a brindar un servicio por una cantidad de horas y yo voy a pagarte por ese servicio que tú estás ofreciendo. Así que todos nosotros sabemos que tenemos una cantidad de horas de trabajo, ¿verdad? Así que si sobrepasamos eso, es demasiado. ¿Qué tal si trabajamos 8 horas? Bueno, 8 horas, y eso es lo que me ha dicho el patrono. ¿Qué tal si trabajamos 10? ¿Qué tal si trabajamos 12? ¿Y le parece a usted extraño? ¿Qué tal si trabajamos 16 horas
corridas. Y sabemos que hay profesiones que por una emergencia o una situación especial tendrían durante un periodo de tiempo trabajar precisamente esta cantidad de horas, sobre todo en una emergencia nacional como la que tuvimos hace un tiempo, ¿verdad? Pero fíjense que bien importante entonces llegar a saber qué es lo que exactamente, qué es lo que a mí me mantiene atado al trabajo. ¿Es un jefe exigente? Si ese jefe me exige esto, ¿qué podría yo hacer si entiendo que no me hace bien? Porque un exceso de trabajo, fíjense que el día está realmente bien dividido de forma saludable. ¿No se dan cuenta que a las 6 de la tarde ya empieza a oscurecer? ¿Qué Dios nos está queriendo decir con eso? ¿Verdad? Gracias a Dios tenemos la luz eléctrica para ocuparnos de algunos otros trabajos que requieren precisamente trabajar de noche. Pero la gente que trabaja de día, a las 6 de la tarde, ¿qué te está diciendo el día? Ya no hay luz. Ya es que está oscuro, ya es de noche. Está cerrando el día, como el nombre del programa. Vete a descansar. Vete a descansar. Entonces, fíjense, es el jefe, soy yo quien me impongo. Si soy yo quien me impongo trabajar más de esa cantidad de horas, ¿cuál es la razón que está detrás de todo eso? No por sacar la cara por los jefes, doctora. Yo creo que lo más es eso, porque el empleado o el trabajador deriva una identidad del trabajo que hace demasiado fuerte para su propia vida. Muy bien, perfecto. Es que yo siempre se los he dicho que lee mis notas. La identidad y el trabajo están mezclados. Y no sabes tú que tu identidad y tu valor, que van en conjunto con la discusión de este tema, te lo dio Dios desde que pensó en ti la primera vez, desde que te ideó, desde que te anheló, desde que te deseó, desde que te diseñó en su mente y dijo, yo voy a crear a Juan Carlos. Es más, desde que ese espermatozoide se juntó con ese óvulo y se creó un cigoto y empezaron a dividirse esas células y ya eres persona, tienes un valor increíble. Entonces, al mundo no viniste a probar un valor. Si ya sabes esa gran verdad, no tienes por qué mezclar ninguna otra área externa del mundo para poderte identificar. Tú no trabajas necesariamente, ¿verdad? No deberías trabajar para probarle nada a nadie porque ya tú eres valioso. Tú fuiste contratado y fíjense que el trabajo tiene su valor. En muchos sentidos, nos hace autorrealizarnos, nos hace compartir nuestras capacidades, los dones, los talentos que tenemos, nos hace aportar, ¿verdad?, a la ciudad, a la civilización donde estás viviendo, en esa sociedad. Nos hace también, en alguna medida, sustentar esa sociedad y sustentar también a los tuyos de manera honesta. O sea, hay muchos factores buenos del trabajo, pero el trabajo en demasía, ¿cuál es la comparación, verdad? Porque fíjate, si a las 6 de la tarde ya oscurece, ya es hora de irte a casa, ¿qué te mantiene lejos de aquellos que te aman tanto, que además del sustento, ¿verdad? Requieren de ti tu presencia, tu atención, el tener una conversación, el recibir de ti afecto, el recibir de ti, ¿verdad?, esa validación que los hace crecer de forma saludable. Entonces, ¿hay algo que puede excusarnos lejos de la casa cuando los nuestros nos necesitan tanto? ¿Qué necesitan los hijos nuestros? Necesitan el sustento, las cosas básicas, ¿verdad? Lo que es un techo, el alimento, servicio médico, poder tener acceso a una buena educación, tener ropa, abrigo, ¿verdad? Tener esas cosas que son elementales. Pero en casa tenemos más que eso. Si tenemos más que eso que está adicional, está sobre las personas. ¿Son las cosas o son las personas lo más importante? Entonces Jesús, en gran medida, Juan Carlos, responde esa pregunta y no la responde como encantadoramente él lo hace, con una historia, y una historia que tiene que ver con lo cotidiano, con lo del diario. Viene una exigencia de un hombre en Lucas capítulo 12 y le dice, maestro, dile a mi hermano que que parta la herencia conmigo. Y Jesús le dice, mira, yo no vine a eso. Pero, claro, eso es una paráfrasis, ¿verdad? Yo no vine a eso, yo no vine a repartir aquí herencia, yo vine a algo mucho más importante, ¿verdad? O sea, no tiene que ver con nada material, yo vengo por otra razón. Y entonces habla de la historia de un hombre muy, muy rico. Jesús les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. O sea, que con lo que ya tuviste, deberías contentarte. Exacto. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros felices? ¿Qué es lo que nos hace felices?
este tiempo, ¿verdad? Que me da mucha gracia porque es un tiempo del tema de emprender, reinventarse, abrir negocio. Y yo digo, la gente ha llegado a saber que no solo se emprende por hacerse rico. ¿Cuánta gente emprende por realmente dejar un legado en una sociedad? ¿Cuánta gente emprende solamente para sustentar a su familia? ¿Cuánta gente emprende para que otras generaciones puedan recibir un mundo mejor? Fíjense que ya he dado 3 razones que no tienen que ver necesariamente con hacerse rico. Y ser rico no es malo, es como vivimos con esa riqueza. Y si tenemos lo que necesitamos, ¿por qué queremos más? Si queremos más, porque eso me valida. Si queremos más porque eso me prueba delante de mi esposa o delante de mis hijos. Si queremos más porque eso me valida frente a la sociedad. ¿Por qué queremos más? Y Jesús aquí le dice, oye, que la gente a veces tiene y quiere más y más. Pero fíjense qué cosas tan extraordinarias. Miren la palabra del maestro. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. ¿Y cuántas veces lo hemos visto? De gente que han visionado más y no llegan a disfrutar lo que tienen. O que eso que tienen en demasía les produce mucha preocupación, mucha angustia, mucha ansiedad, ¿verdad? Se les va la vida, la energía de tratar de conservar eso que tienen y que no se les vaya. Y es un juego muy peligroso basar la identidad y la estima en lo que tenemos. Lo hemos visto tras el huracán María, gente que perdió trabajo, que perdió propiedades, que perdieron tantas cosas y se vio en juego lo que ellos eran. Y mucha gente sucumbió al suicidio precisamente porque su valía estaba basado precisamente en lo que tenía. Entonces Jesús le pone este ejemplo, le dice, las tierras de un hombre muy rico, fíjense que ya estaba rico, había dado una gran cosecha. Así que ahí tenía el fruto, ¿verdad?, de su esfuerzo de mucho tiempo. Era tanto lo que había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Así que tenía una dificultad con ese exceso. Fíjense que si necesitaba guardar, lo hubiese realmente solucionado si lo repartía a una comunidad que precisamente podía tener ciudadanos que necesitaban ese grano que a él le sobraba. Pero no, ¿en qué pensó él? Pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que voy a hacer. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Fíjense que es lo que, ¿verdad? El deseo de tener cada vez más y de ya era conservar. rico, ya tenía mucho, pero no quería compartir la bendición, así que pensó entonces en guardar todavía más. Claro, y guardar todavía más, y fíjense que es guardar para sí. Fíjense que el problema mayor aquí es que él quería guardar para sí, ¿verdad? Para asegurar. Fíjense que una lectura psicológica de esta situación, de este personaje, nos deja saber que ya en él había angustia de perder aquello que, ¿verdad?, tenía ganado. Entonces, la preocupación, la ansiedad no lo dejaba tranquilo y todo el tiempo estaba diciendo, ¿cómo voy a solucionar esto? Entonces, fíjense, dice, allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que yo tengo. Y fíjense esta lectura sociológica de este pasaje que enfatiza el yoísmo, ¿verdad? Esa concentración, ese egocentrismo de este personaje de siempre estar él, ¿verdad? Ya tiene suficiente para vivir muchos años, le diré a mi alma, come y bebe, diviértete y disfruta de la vida más de lo que puedas. Y entonces ahí está la centralidad. Fíjense que Dios no está en esta ecuación. En ningún momento ha hablado, ¿verdad?, de su espiritualidad. Habla de un tiempo, o sea, una parte temporal, terrenal, donde él solamente está pensando en los bienes materiales. Aquí tampoco están una esposa, unos hijos, una necesidad en medio de una comunidad. Porque hay gente que dice, yo lo hago por mi familia, yo me quedo todo ese tiempo, es que yo me estoy esforzando por mi familia. Pero ¿qué necesita tu familia? ¿Le has preguntado a tus hijos y lo que necesitan? Amor, exacto, afecto. tiempo de calidad con ellos. Sí. El que haya allí, ¿verdad?, un papá que yo pueda mirarlo y pueda ser para mí un ejemplo de lo que es un hogar en el futuro. Pero si siempre está ausente, emocionalmente vamos a crear seres que en el futuro van a necesitar ayuda psicológica, ayuda emocional. Que ver también con el manejo del tiempo, cómo distribuimos ese tiempo. O sea, si 8 horas son para trabajar y de 8 se pueden convertir en 10, ¿verdad? Por la distancia del hogar o algo, ¿verdad? ¿Cómo distribuimos el tiempo para dedicar ese tiempo a los hijos? Porque no hay nada malo en trabajar, ser buen proveedor,
eso es necesario, pero cuando es en exceso y se pierde el tiempo de familia, ahí es donde está la situación problemática. Ciertamente. Entonces fíjense que Jesús termina diciendo, así le pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, ¿verdad? Para ganarse ellos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Y son pobres porque les falta ¿qué? Exacto. Le falta un mundo emocional, le falta un mundo espiritual. A ese ser le faltan dos dimensiones que son sumamente importantes para llegar a sentirse completamente valiosos. Así que es importante el balance. Cuando trabajamos compulsivamente deberíamos buscar ayuda profesional. Excelente. Si sentimos que no podemos realmente decir hasta aquí llega mi trabajo, voy a ir a mi casa, descansar y a disfrutar de los míos y que los míos disfruten de mí, obviamente habla de una compulsión y obviamente podría haber un desorden psicológico ahí. Doctora, cualquiera que lo haya, ¿verdad?, internalizado escuchando esta tarde y que necesite una reunioncita ya, una consejería con usted, ¿cómo la consigue? Yo pienso, ¿verdad?, que nosotros en las escuelas estamos principalmente enseñando equilibrio, enseñando balance, ayudando a la gente a valorar esas cosas importantes de la vida y de la familia. Así que si quiere entrevistarse para la escuela de varones con los zapatos bien puestos, podría comunicarse con nosotros al 787-645-6782. 787-645-6782 para crear ese balance de autoestima entre lo que es el trabajo y la familia. Excelente. Muchas gracias y bendiciones. La doctora Mari Carmen Laureano me aclaró lo que yo le decía, chicas, al principio. Yo pensaba que lo que ella dijo al principio, de que los hombres continuamos todavía en el top, y ustedes me decían, no, Juan, no aceptamos esa premisa de parte tuya. Sí, acabo de confirmarlo. Sí. Gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Cómo no? Hoy fui libre, hoy Buenas fui libre. tardes.